Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Yo en esta noche quiero que pienses cómo estás delante de Dios hoy, qué tiempo de tu vida estás viviendo. Dice la Biblia que todo tiene un tiempo, ¿no? Si yo tuviera que preguntarte esta noche, ¿qué tiempo de tu vida es este? Una vez había compartido, me acuerdo cuando estábamos en el salón anterior por calle Junín, había compartido de las 3 situaciones de un hombre ante Dios. ¿Algunos se acuerdan de eso? ¿En qué estados podemos estar delante de Dios? Era Dios, primeramente, ¿como qué? Yo creo que alguien se va a acordar. No. Yo hablé de que una persona pasa en 3 etapas con Dios. Una primera etapa, Dios es un desconocido. En una segunda etapa, Dios es un enemigo. Y en una tercera etapa, Dios es un amigo. Yo me acuerdo que después se habían quedado pensando los hermanos en eso. Después me decían, nos fuimos conversando en el auto, pastor, íbamos en el colectivo, charlando. ¿Cómo estoy con Dios? Dios es un desconocido, es un enemigo, es un amigo. Y a veces suena fuerte esto de ser enemigo. ¿Por qué digo enemigo? Porque hay momentos, hay tiempos en nuestras vidas donde parece que siempre estamos luchando contra la voluntad de Dios. O estamos luchando por salirnos con la nuestra y las cosas no se nos dan. Y no se nos dan, y no se nos dan. Y nos ponemos tercos y decimos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no me escucha? Y parece que peor se cierra. Y nosotros que ya tenemos unos años en esto, pasa el tiempo, una de las cosas que más agradecemos al Señor es las veces que no nos escuchó, las veces que no hizo lo que le pedimos, porque nos damos cuenta qué desastre hubiera sido. Pero hay que tener tiempo para eso, hay que tener años para darse cuenta que siempre nos escucha, siempre, como decía hoy el hermano, siempre escucha. Y a veces la respuesta es no. Y cuesta entender el no de Dios, porque nuestra voluntad tiene una idea, tiene un plan, tiene un proyecto, y Dios dice no. Y nosotros no entendemos porque parece bueno nuestro plan, nuestro proyecto nos parece el mejor. Eso es lo que Dios tendría que hacer desde nuestro punto de vista. Pero sin embargo, Dios no lo hace. Pero yo en esta noche quiero hablarte de un nivel más adelante, que es de la amistad con el Señor. Porque eso es lo que Él quiere llegar con nosotros. Él quiere que seamos sus amigos. Jesús acá lo dijo, este es mi mandamiento, o sea, como diciendo, este es el mandamiento más alto, esta es la síntesis de todo lo que yo les puedo pedir a ustedes, que se amen unos a otros como yo los amé
como yo los amo. Después dicen, nadie tiene mayor amor que el que pone su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En la vida del Señor, en el camino del Señor, hay mandamientos. El Señor es el amo, el dueño, tiene el derecho a darnos órdenes, mandarnos. Y nosotros tenemos que obedecerle. Pero a Él no le conforma esa relación. A Él no le llena esa relación con nosotros. Él dice que un amo, un dueño, un jefe tiene un empleado y le da una orden a ese empleado y no hace más nada. Una orden y vos tenés que obedecerle, punto. El jefe no te explica por qué tenés que hacer. A menos que haya una relación, el jefe te dice, anda y hace esto. Anda y limpia tal cosa. Anda y lleva tal cosa a tal lugar. Anda al banco y hace tal trámite. No te dice, no te explica lo que estás haciendo, solamente te da una orden. Te dice, hacelo. Y vos tenés que ir a hacerlo. El Señor le dice a sus discípulos en un momento, yo no quiero mantener esta relación con ustedes, yo quiero ir más allá. Yo no solamente quiero que ustedes hagan las cosas, sino quiero contarles lo otro, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer las cosas? Conocemos un montón de cosas que nos dan información acerca de las cosas del Señor, pero si no te propones practicarlo, no te sirve de nada. En realidad ni siquiera podés entenderlo hasta que lo vivís. El ejemplo más concreto que yo encontré, uno de los más lindos que a mí me gustan mucho, es el ejemplo, por ejemplo, del que decía Tommy Tenney, un pastor que escribió un libro muy lindo que se llama La búsqueda de Dios, que él decía que muchos cristianos, yo este ejemplo ya lo compartí una vez acá, o dos, somos como personas que vamos a un restaurante y pedimos la carta. ¿Sí? Pedimos la carta al mozo, el menú, y el mozo te trae el menú, y vos te vas con tu esposa y le decís, mi amor, vamos a sentarnos en este restaurante, menú, y te traen el menú, mirás el menú y decís, qué lindo todo lo que hay acá, mirás todas las comidas, y una vez que miraste todo el menú, te levantás y te vas. ¿A vos te parece que fue una buena salida esa? Muchos de nosotros hacemos eso con el Señor. Nosotros agarramos la Biblia, leemos todo lo que hay ahí y nos levantamos y pensamos que ya está. Y en realidad no comimos nada. No comiste, solamente leíste el menú. Porque en la vida cristiana, vos comés la palabra solamente cuando la pones en práctica. O sea, vos acá dice, amá a tu hermano, este es mi mandamiento. Porque vos sepas el mandamiento, no quiere decir que vos lo entiendas, no quiere decir que vos disfrutes de esa bendición, no quiere decir que vos ya estés cumpliendo con el Señor, hasta que vos no te dispongas a amar a tu hermano. O sea, si esta noche vos salís de acá diciendo, ya aprendí, hay que amar a mi hermano, pero no te dispones a practicarlo en forma concreta y práctica, va a ser un conocimiento más nada más. Y dice la Biblia que cuando una persona se acostumbra a esto, es como aquel que se va y se mira en el espejo, todos los días se mira en el espejo, pero cuando se va, se olvida cómo era su cara. Ya no se acuerda
de los detalles. Pero aquel que mira en el espejo, o sea, aquel que escucha la palabra y la practica, en ese realmente se produce una transformación. O sea, la transformación del Señor se va produciendo no porque solamente escuches la palabra, sino porque la pones en práctica. Vos podés tener los mandamientos, vos podés tener los principios de Dios. Te voy a dar un ejemplo. El Señor dice, perdoná a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Vos podés practicar el perdón, pero va a llegar un momento que te va a costar perdonar. Vas a encontrar una situación, una persona, una circunstancia en tu vida donde vas a decir, esta persona yo no le quiero perdonar. Porque fue una traición muy grande, fue una decepción muy grande. Yo no le quiero perdonar. En ese momento vas a tener que optar. Si te vas a mover por tus sentimientos, por tus emociones, o por lo que el Señor te dice en su palabra. Esto quiero que prestes bien atención. Si una persona, si vos te empecinás, te cerrás en no perdonar, nunca vas a entender el poder que el perdón tiene. Primero tenés que perdonar para poder descubrir el poder que tiene el perdón. En otras palabras, solamente la práctica te va a hacer entender por qué es necesario perdonar. No vas a entender la importancia del perdón hasta que lo hagas. Cuando yo era chiquito, me iba a la casa de mi abuela, de mis abuelos. Era una de las cosas que más me gustaba hacer en vacaciones. Ellos eran gente que tenía una quinta, sí, tenían una casa con un patio donde cultivaban flores, verduras. A mi abuelo le gustaba mucho, era el hobby de él eso. Tiene una quinta no esas quintas de fin de semana, sino era su casa con una quinta en el sentido de una huerta. Pero en el pueblo que él vivía, no había agua potable, había que hacer un pozo. Y en ese pozo había que sacar el agua con un balde, hasta que después él puso una bomba de agua. ¿Ustedes llegaron a conocer la bomba de agua o no? Es un artefacto así para los más jóvenes, le digo, un artefacto de hierro, de fundición, que tiene una palanca. Que vos haces así la palanca y el agua sale del pozo, chupa el agua del pozo y va saliendo y vos llenas en un balde. Ahora, había algo que hacer para que el agua salga. ¿Vos te acordás que era de bombear? Había que purgar, exactamente. Había una jarrita al lado del pozo, había una jarrita donde siempre había que dejar un poquito de agua. Con ese poquito de agua, vos le echabas a la bomba y así se creaba el vacío, digamos, y chupaba el agua del pozo, porque si no largaba aire nomás la bomba, te largaba aire nomás. Pero vos tenías que poner ese poquito de agua, y con ese poquito de agua, después sacabas todo el agua que vos querías de la bomba, ¿sí? La vida cristiana es exactamente igual. Vos no vas a conocer la abundancia del amor de Dios, que es como ese agua que está en el pozo ahí, hasta que vos no pongas un poquito de tu amor. Ese agüita, esa jarrita de agua, es el poquito que vos tenés que poner para poder conocer toda la abundancia que hay en el pozo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe nunca vas a poder avanzar en el cumplimiento de su palabra. Siempre que vaya un mandamiento de Dios, te vas a trancar ahí si no tenés fe. Porque vas a empezar a razonarlo y vas a decir, no, porque yo a esta persona no le puedo perdonar.
porque es mi enemigo, porque me hizo esto, porque me hizo aquello. Y te vas a trancar ahí y te vas a quedar parado en ese lugar. Yo siempre digo que me gusta mucho la frase de Corrie ten Boom, que ella decía, Corrie ten Boom fue una gran mujer de Dios, y ella decía esto: cuando Dios te va a dar algo, primero te va a pedir algo. Y cuando Dios te pide algo, es porque te quiere dar algo. Parece un juego de palabras, pero hay tanta verdad en eso. En mi vida personal, yo me doy cuenta, y en el testimonio de muchos hermanos, yo a veces estoy deseando algo, necesitando algo, que sería como el agua que está en el pozo, digamos. Yo necesito de la abundancia de Dios en algún área. Pero yo me doy cuenta que lo que el Señor hace siempre es pedirme a mí algo primero que yo haga. Algo chiquito. O como decir, poner esa jarrita de agua en la bomba. Entonces me pasa, por ejemplo, cuando yo estoy orando por finanzas, cuando yo estoy orando porque necesito alcanzar una meta que está fuera de mis posibilidades, el Señor me pide a mí que yo siembre en alguien en la medida de mis posibilidades. El pasaje que compartía justamente hoy Richard, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le cuenta de lo que pasó con la iglesia macedónica, que la iglesia macedónica era una iglesia pobre. La iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Pero sin embargo, dice que desde su pobreza dieron lo mejor de sí para una ofrenda para Jerusalén. Dice que él estaba recogiendo una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. Y dice que la iglesia de Macedonia le rogaron a él, le dijeron, por favor, permitinos participar de esa ofrenda. Dice que le tuvieron que rogar porque a él le daba pena sacarle a estos pobres para llevar a otros. Pero dice que ellos le rogaron, permitinos participar de esa ofrenda. Nosotros queremos ser parte. ¿Por qué era esto? Porque para un judío no hay mayor bendición que poder bendecir Jerusalén. Ellos sabían que hay un principio espiritual. Dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hay una bendición directa y ellos querían ser parte de eso. Ellos dicen, no importa, yo tengo 2 pesos, todo lo que tengo porque soy pobre, pero yo quiero darlo porque yo quiero sembrar en Jerusalén, porque yo sé que estoy haciendo algo que es agradable a Dios y es lo que yo puedo hacer. Eso es un área. En el área de las relaciones interpersonales, vos podés decirme, vos podés conocerte y vos decir, ¿cuáles son tus carencias? A lo mejor vos me decís, yo experimento soledad, por ejemplo. ¿Alguna vez te pasó que experimentes un sentimiento de soledad? ¿O alguna vez te pasó que experimentes un sentimiento de que no tenés un verdadero amigo o una verdadera amiga, o no tenés alguien en quien confiar verdaderamente? Vamos a poner ese ejemplo. Vos sos una persona que necesitas amor. Vos reconoces que está faltando amor en tu vida. Te falta el amor de un novio, de una novia, de un esposo, de una esposa, el amor de un padre, el amor de una madre. Te falta, hay algo, hay una carencia afectiva en tu vida. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre natural? El hombre natural, o sea, cualquiera de nosotros, si no nos movemos en el espíritu, ¿qué hacemos? Demandamos a las personas que nos amen. Demandamos al otro que me ame. Y hay muchas formas de demandar amor. Una de las formas más clásicas es la manipulación. ¿Sí? Yo te hago ver de alguna forma los beneficios que vos vas a tener si vos me amás a mí.
y te estoy manejando, estoy llevándote en un espíritu de demanda, yo te estoy diciendo, mirá, vos me tenés que amar a mí, vos me tenés que amar, y te lo voy a hacer sentir de alguna forma. Te lo puedo hacer sentir a través de una actitud, te lo puedo decir directamente, te puedo ser indiferente, puedo tener un montón de actitudes para demandar tu amor. Vamos a poner el ejemplo de una mamá y un hijo. La mamá siente que en algún momento ese hijo está creciendo y ya no le presta tanta atención como antes, porque el chico está en otra cosa, está en la adolescencia, está en otra etapa. Entonces, ¿esa mamá qué hace? Esa mamá empieza a tener actitudes con ese chico para hacerle sentir a él como que él ya no le ama tanto y hacerlo sentir culpable por esa falta de amor. Esto es muy común. Ahora quiero que inviertas la situación. Yo quiero que vos entiendas que así como vos no podés hacer que Dios o que te lleguen esas finanzas que vos querés sin sembrar de tu parte, tampoco vos podés hacer que el otro te ame. No se puede exigir el amor. No se puede exigir el amor. No sería amor verdadero. Lo único que se puede hacer, lo único que vos podés hacer, es vos elegir amar al otro. Y eso es una elección. En otras palabras, si vos sentís que vos no tenés amigos, lo que vos tenés que hacer es empezar a actuar vos como un amigo. Yo le he dado un ejemplo de esto a un amigo un día charlando. Yo le decía, estábamos caminando, y yo le decía, yo aprendí con el tiempo a no esperar que la gente me mande un mensajito por el teléfono a saludarme. Yo aprendí con el tiempo eso. ¿Y eso qué es lo que me ayuda? A que si alguien no me manda un mensajito, yo no me pongo mal, porque yo no estoy esperando eso. Ahora, hay algo mejor que puedo hacer. Cuando yo me acuerdo de un amigo, cuando yo me acuerdo de alguien, yo puedo tener dos actitudes. Una actitud es decir, che, ¿por qué fulano de tal nunca me escribe? ¿Por qué fulano de tal no se acuerda de mí? ¿Por qué fulano de tal, si hoy es el Día del Padre, no me saluda? Yo puedo tener esa actitud. Sería una actitud natural. O puedo tener una actitud espiritual. ¿Y cuál sería? ¿Qué es lo que está a mi alcance hacer? Yo escribo el mensaje. Yo saludo a ese amigo del que me estoy acordando y que estoy esperando que él se comunique conmigo y digo, ¿por qué será que yo me acuerdo de él? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esta situación? Entonces yo lo saludo a él. Descubrió cuando su sobrino Lot y él empezaron a tener problemas por las tierras, por las ovejas, por los pastores, se peleaban. Lo que correspondía era que Lot renuncie, porque el que tenía todos los derechos como patriarca de la tribu era Abraham. Abraham tenía los derechos como hombre, como el que le salvó a él de todo al sobrino. Él era el que tenía el derecho a exigir, pero él no hizo esto. Él tomó la actitud opuesta y habló con el sobrino y le dijo, sobrino, yo te ruego que vos elijas las mejores tierras. Yo te ruego. Y lo que sobre, voy a agarrar yo. Yo quiero que vos pienses en cualquier área de tu vida donde vos sientas que hay una carencia. Tal vez vos sentís que hay una carencia en el área de tu familia. Tal vez vos sentís que hay una carencia en el área de tus afectos. Tal vez tu familia no es lo que vos quisieras. Tus relaciones interpersonales
tus relaciones con tu papá, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Tal vez tu trabajo no es lo que vos quisieras. La pregunta es, ¿qué parte podés hacer vos? Vos podés pasarte la vida esperando que otros hagan. Te vas a pasar la vida. Te vas a pasar la vida esperando que otros hagan y posiblemente nunca van a hacer nada. Y vos te vas a sentir frustrado, amargado, te vas a poner mal con el Señor. ¿Por qué a mí no me aumentan el sueldo? ¿Por qué yo nunca crezco económicamente? ¿Por qué yo no tengo amigos? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? Porque un montón de porqués. O podés invertir la pregunta y decir, ¿qué puedo hacer yo para producir un cambio? El Señor dice, no se alabe el sabio. Vamos a buscar el pasaje, por favor, en Jeremías 9. Quiero que mires ese pasaje conmigo. Jeremías capítulo 9. Jeremías 9, versículo 23. Así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere de vos y de mí? Que lo conozcamos y que ¿qué cosa? Y que lo entendamos. Por eso Él quiere que seamos sus amigos. Porque Dios quiere tener gente que lo entienda y que lo conozca. Ahora, ¿qué hacemos para entender y conocer a Dios? Tenemos que hacer las cosas que Él hace. ¿Y qué es lo que Él hace? Él hace misericordia, Él juzga y hace justicia. Misericordia, juicio y justicia. Son las tres cosas que hace Dios y son las tres cosas que vos y yo tenemos que hacer para conocer a Dios. Conocer a Dios es algo totalmente práctico. Práctico. Te voy a dar un ejemplo. Cuando los sacerdotes bendecían al pueblo de Israel, ¿se acuerdan la bendición de Números capítulo 6? Decía, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vos. El Señor tenga de ti misericordia y ponga sobre ti su paz. La palabra que el Señor tenga de ti misericordia. Te voy a dar ese ejemplo porque acá toca la palabra misericordia. En ese caso, el texto hebreo usa una palabra muy gráfica, que es la palabra gen. En hebreo gen es gracia, la gracia de Dios, gen. La usan en femenino. Hannah es el nombre de la mamá de Samuel. Hannah significa gracia. ¿Sí? Esa es la palabra que usa ese texto ahí en la Biblia, en la bendición sacerdotal. En la bendición sacerdotal usa esta palabra. ¿Y saben lo que es Hannah? Es cuando alguien se inclina ante un necesitado. Eso es lo que dice. Que cuando vos estés necesitado, Dios se incline para ayudarte. Eso es lo que dice la palabra. Esa palabra quiere decir. Otra cosa que esa palabra quiere decir es, quiere decir poner un campamento en un lugar. Vos ponés un campamento en un lugar para habitar en un lugar, para morar en un lugar, para hacer un camping en un lugar, un campamento. Esa palabra también quiere decir eso, que Dios haga un campamento donde vos estás.
Esa es la bendición. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cuando empieza el Evangelio de Juan dice, Él vino y habitó entre nosotros. El texto griego dice eso. Vino y puso una tienda entre nosotros. En griego dice eso. Puso el campamento. O sea que la bendición que estaba en la Torá se cumplió cuando Cristo vino a vivir entre nosotros. Vino a estar con nosotros. Ahora, pensando en nosotros, aplicarlo a tu vida. Si la forma de conocer y entender a Dios es haciendo lo mismo que Él hace, ¿qué sería hacer misericordia? Es inclinarte ante las necesidades de alguien que está por debajo tuyo. Es inclinarte ante las necesidades de alguien que te necesita. Un enfermo, una persona pobre, una persona desvalida. Cualquier persona que esté en una situación de inferioridad con respecto a vos, cuando vos te inclinás a ayudarla, vos estás haciendo lo mismo que Dios hace con vos. Así como Dios se inclina ante nosotros, que al lado de Él somos así chiquititos y somos necesitados, cuando vos te inclinás ante un necesitado para ayudarlo, para bendecirlo, para levantarlo, estás haciendo lo mismo que hace Dios. Y ahí empezás a entender a Dios y empezás a conocer a Dios. ¿Entiendo? Podemos conocer a Dios solamente a través de la imitación de Dios. Tenés que imitarlo. Dice la Biblia que Él es defensor de huérfanos y de viudas. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de decir que es un defensor de los débiles. Vos como creyente tenés que ser un defensor de los débiles. Eso es hacer justicia. En una circunstancia donde hay dos personas que están en un altercado, en una diferencia, vos tenés que ponerte del lado del que está más débil, del que está más vulnerable. Te voy a dar un ejemplo. Se está ahora hablando, por ejemplo, una cosa muy fuerte, es el tema de la ley del aborto. Eso es algo que están trabajando para que sea ley en Argentina. En muchos países ya es ley, está autorizado. ¿Cuál es la base para permitir el aborto? Dicen que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que ella es libre para elegir lo que hace sobre su cuerpo. Esto parece hasta lógico, porque vos decís, bueno, si vos sos dueño de tu cuerpo, vos tenés derecho en un país libre a lo que vos querés. Ahora, ¿cuál es el problema? Todos los que podemos apoyar una ley, podemos hacerlo porque nacimos. Nadie puede debatir esa ley si antes. O sea, todos nosotros, estemos en contra o a favor del aborto, la realidad es que estamos vivos porque nacimos. Alguien nos dio la oportunidad de nacer. Alguien tuvo la voluntad de que nosotros nazcamos. Alguien decidió no abortarnos. Alguien decidió que ese embrión llegue dé a luz y nacimos. Ahora te hago una pregunta. ¿Quién defiende a un bebé al que deciden abortar? ¿Quién pelea por él? Nosotros tendríamos que hacerlo. La iglesia tendría que oponerse a que haya una ley del aborto. Porque hay bebés, millones de bebés, que no nacerían porque alguien que sí tuvo el derecho a nacer y la libertad de nacer decide que ese bebé no tiene que nacer por los derechos de la madre. Ahora, ¿quién va a defender los derechos del indefenso bebé que no tiene nadie que hable por él? Si nosotros permitimos que esa ley avance como iglesia y no hacemos nada, nosotros no estamos imitando a Dios. Porque Dios siempre se va a poner del lado del más débil, del más vulnerable. Amén. Estoy tratando de darte ejemplos prácticos para que me entiendas lo que te quiero decir. No
podemos conocer a Dios si no tomamos acciones concretas y prácticas y hacemos cosas concretas y prácticas. No vas a conocer los milagros de Dios hasta que no camines en los caminos de Dios. Y los caminos de Dios son sencillos. Es simplemente hacer lo que Él haría en una situación. ¿Cómo es Dios? Dios es generoso. ¿Qué quiere decir que es generoso? ¿Qué es ser generoso? Dar. Nosotros tenemos que ser generosos. En la medida de nuestras posibilidades tenemos que ser generosos. Y generoso no es solamente dinero. Generoso es tiempo. Porque a veces podemos darle dinero a nuestros hijos, pero no pasamos tiempo con nuestros hijos. Y pensamos que somos generosos. Entonces es algo muy amplio. Ser generoso es algo muy, muy amplio. Dios es un Dios dador. Dios es un Dios que confía en nosotros. Yo te voy a decir algo. Alguien dijo algo muy interesante una vez. Cuando Dios hizo que Jesús muriera en la cruz, fue el acto de fe más grande que Dios podía hacer con nosotros. Porque en realidad Él no sabía cuántos de nosotros íbamos a aceptar a su Hijo después. Él no sabía cuántos de nosotros íbamos a creer en su Hijo. Él no dijo, voy a hacer una lista, voy a hacer una encuesta. ¿Cuántos están dispuestos a recibir mi salvación? Y en base a esa encuesta voy a ver si mi hijo muere o no en la cruz. Dios no dijo eso. Dios primero mandó a su Hijo a morir en la cruz con la esperanza de que nosotros después lo recibiéramos y creyéramos en Él. Amén. O sea, Dios confió en nosotros, hizo algo por fe en nosotros. Muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros creemos que en la medida de fe o en la medida de confianza que yo tengo en Dios. Pero yo te quiero decir que eso no es verdad. La vida cristiana consiste en darte cuenta toda la fe que Dios tiene puesta en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando vos podés llegar a entender la confianza que Dios puso en tu vida y que Él pagó para que vos seas su hijo, ahí la cosa empieza a cambiar. Lo que hace una diferencia entre un cristiano mediocre y un cristiano victorioso es la convicción, la certeza de la fe que Dios le tiene a esa persona. Pablo lo decía de esta manera. Pablo decía, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Para Pablo, servir a Dios, estar en el ministerio sirviendo a Dios, era porque Dios había confiado en él. Dios lo probó y decidió que Pablo estaba en condiciones y lo puso en el ministerio. Y Dios, dice Pablo, Dios me tuvo por fiel. Dios confió en mí que yo iba a cumplir esto, por eso me puso en este lugar. Ahora, ¿por qué lo tuvo por fiel? ¿Por lo que Pablo decía? No. Por lo que él hacía, por la obediencia. En otras palabras, sos vos el que ganás o perdés confianza delante de Dios en la medida que vos creas y actúes de acuerdo a lo que dice la palabra. Yo quiero cerrar esta idea con este concepto.
no te preocupes por lo que no conoces de la palabra. Ocúpate en practicar lo que conoces. Y vas a empezar a entender un montón de cosas que solamente se pueden entender cuando vivís ese mandamiento que el Señor te dio. Entonces, por eso te pregunté al principio, ¿en qué tiempo estás con Dios? ¿Qué estás viviendo con Dios? ¿Qué necesidades hoy tenés? En base al tiempo que hoy estás viviendo, en base al momento que hoy estás pasando, preguntar al Señor qué podés hacer vos prácticamente. Dios te va a guiar a través del Espíritu Santo a algo práctico que vos podés hacer. A lo mejor tu carencia es una carencia económica, listo. El Señor te va a mostrar algo práctico que vos podés hacer para desatar tus finanzas. A lo mejor tu carencia es una carencia afectiva, familiar. Dios te va a mostrar qué podés hacer vos para que tu familia cambie, para que tus relaciones cambien. Pero siempre la jugada va a estar de tu lado. Cuando Dios te hable, Dios te va a decir algo que vos tenés que hacer. Y eso es lo que quiero que entiendas. Siempre que Dios habla, siempre que Dios nos guía, es para mostrarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder recibir lo que Él quiere darnos. Amén. Entonces yo quiero orar con vos esta noche y quiero que ahí donde estás, le digas al Señor hoy: Señor, ya no quiero ser un siervo, quiero ser tu amigo, Señor. Señor, no queremos quedarnos toda la vida como siervos, simplemente obedeciendo, porque tú quieres ser nuestro amigo, Señor. Padre, yo te ruego en esta noche que tú nos ayudes y que podamos aplicar tu palabra, vivirla, Señor. Quita de nosotros toda ceguera espiritual, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda inmadurez, Señor, que nos impida. Y haznos sencillos hijos tuyos, Señor. Que podamos actuar con sencillez de corazón, movernos con sencillez de corazón. Y podamos cumplir, Señor, con tu mandamiento más grande que es el amor, Señor. Señor, enséñanos a amar a nuestro hermano, enséñanos a amarnos unos a otros, como tú nos amaste y te entregaste por nosotros. Enséñanos a entregarnos por nuestro hermano, a darnos por nuestro hermano. Enséñanos a orar por nuestro hermano, a bendecir a nuestro hermano. Enséñanos a ofrendar a nuestro hermano. Enséñanos a levantar el ánimo de nuestro hermano, a mandarle un mensajito a nuestro hermano. Señor, que no vivamos más en una actitud de demanda, esperando que el otro haga, sino que decidamos nosotros cumplir tu mandamiento y dar el primer paso nosotros. Que no esperemos más que el otro venga a pedirnos perdón, que nosotros elijamos perdonar, Señor. Padre, que podamos crecer como iglesia, crecer, que seamos un grupo de gente, Señor, una comunidad de amigos tuyos, Señor, de gente confiable, Señor. Que tú puedas decir en muy poco tiempo: te pongo en el ministerio porque confío en vos. A cada uno de nosotros, Señor, que podamos sentir que tú nos pones en un lugar alto, en un lugar de bendición, porque confías en nosotros, Señor. Señor, yo te pido por mi vida y por mis hermanos, que podamos vivir de tal forma que podamos alcanzar las promesas que tú tienes para nosotros. Que podamos vivir de tal forma nuestra vida cotidiana, para que un día tú vengas y digas: hijo mío, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Gracias, Señor, gracias por mis hermanos, gracias porque ellos son fieles a ti. Gracias porque ellos están aquí esta noche, porque creen en ti, porque esperan en ti.
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias porque este es solamente un comienzo, Padre, de cosas mayores. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias por las luchas. Gracias por las cosas que aún no nos contestas. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría para entender cuál es la parte que nos toca a nosotros. Cuál es la llave que va a liberar, Señor, eso que estamos esperando, Señor. Siempre la llave está en nuestro bolsillo. Ayúdanos a verla, Señor. Ayúdanos a ver la llave que ya nos diste, que podamos verla y que podamos usarla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.